Seguimos aquí en A las 9 en uno. Vamos a hablar del el asunto educativo y cómo andan los niños en México, Pablo, porque por un lado tenemos ahorita los maestros aquí en Reforma, en el Zócalo, en diferentes estados, ellos en lo suyo, Miles de estudiantes sin sin clases. clases, las aulas vacías, los maestros con sus reclamos, con las protestas, pero en contraste van saliendo cifras, estudios y demás que revelan en qué condiciones están los niños en México. Miren, un informe de la UNESCO reveló que México no ha logrado avances significativos en habilidades de lectura entre estudiantes de primaria. Incluso registra retrocesos en algunos indicadores clave, es decir, vamos peor. De acuerdo con el más reciente reporte de seguimiento educativo, el país se ubica en la categoría de sin progreso dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. Según el documento, el porcentaje de alumnos de segundo y tercer grado de primaria con habilidades mínimas de lectura disminuyó de 67 a 63%. En tanto, entre quienes concluyen la primaria, el indicador también registra una baja al pasar de 43 a 42%. Esto significa que menos de la mitad de los estudiantes alcanza competencias básicas de comprensión de lectura. Y todo esto, por supuesto, que se traduce en un problema no solo ahorita para los niños, sino esto podría incluso traer repercusiones para el país, para la nación, por todo lo que implica. Ahora sí, esta frase tan trillada, tan de cliché, que los niños evidentemente son el futuro de nuestro país. Sí, no solamente es el rezago educativo, es el rezago generacional. ¿Qué Exacto. va a pasar con esta generación en los próximos años, en las próximas décadas? Para profundizar en esta grave problemática en nuestro país, sobre todo este reporte que ha dado a conocer la UNESCO sobre el rezago educativo y sobre todo a nivel lectura, vamos a establecer contacto con el doctor Marco Fernández. El doctor Marco Fernández es investigador asociado de México Evalúa y también es profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Doctor Fernández, muy buenos días, los saludamos con muchísimo gusto. Gracias por tomarnos la comunicación. Y en este espacio pues nos preocupamos mucho por la educación y es muy importante pues platicar de este tema. ¿Qué opina de estas cifras? ¿A qué se deben estas cifras? Porque hay que recordar que esto pues desde 2022 está este nuevo sistema de la escuela mexicana, de esta nueva escuela mexicana implementada por Marx Arriaga, la cual no ha funcionado para absolutamente nada, pero sobre todo años atrás vino la pandemia y también la pandemia provocó un rezago en la educación. Doctor, muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. En efecto, el reporte del progreso, de cómo van los países en sus avances para alcanzar el objetivo 4 de desarrollo sustentable, que es tener una educación inclusiva, con equidad y de calidad. Pues da cuenta que los avances del país pues, han sido prácticamente nulos en términos justo del tema más importante, que es que las personas cuando acuden a la escuela realmente aprendan, comprendan lo que leen, Uh-huh. tengan bases matemáticas sólidas, desarrollen el pensamiento científico. Y esta habilidad de la comprensión lectora es de las más importantes porque a partir de ella se pueden construir el resto de los conocimientos. Y como bien decías tú en la introducción del tema, si las personas no comprenden lo que leen, cuando van creciendo y eventualmente tratan de transitar al mundo laboral, esta deficiencia de comprensión lectora les termina de morder. ¿Por qué? Porque justo nosotros, por ejemplo, en la iniciativa de educación del TEC de Monterrey, que es el Centro de Política Educativa, hemos venido trabajando en una serie de análisis en diferentes estados para ver esta brecha entre lo que los jóvenes aprenden y lo que el mundo laboral requiere. Y las personas de recursos humanos, las personas en las diferentes líneas de producción de los distintos sectores económicos, si estamos hablando la parte automotriz o la parte aeroespacial o equipos médicos o la parte de servicios de turismo, etcétera, todos coinciden en que uno de los elementos esenciales es la comprensión lectora. Y nos ilustran cómo esta
falta de habilidad esencial que no se alcanza en la escuela termina siendo muy costosa en el mundo del trabajo. Nos ilustran, por ejemplo, en dos situaciones. Una, en cómo le piden enviar un correo electrónico a un jefe en la planta a sus compañeros. Y el correo electrónico no solamente tiene muchísimas faltas de ortografía, sino que la estructura de este correo no se comprende. O cuando están tratando en procesos de capacitación, por ejemplo, en el manejo de los montacargas, un elemento primario es la lectura del manual para que a partir de ahí le hagan las primeras preguntas básicas si comprendieron los pasos básicos de la operación de acuerdo al manual. Y en ambos casos, o sea, nuevamente pasa un desastre, ¿no? La persona dice, no, sí, sí, lo leí, lo comprendí. Le empiezan a hacer las preguntas respecto a las instrucciones del manual y claramente no comprendió nada de lo que venía en el manual. Claro. Y es aquí donde aparecen estas dolencias que el sistema educativo no ha podido atender. Y como bien apuntas, hay, digamos, una situación que lo hizo más complejo en México. No es solamente la cuestión de la pandemia, que en efecto todos los países sufrieron afectaciones en los aprendizajes de sus estudiantes, sino que México cometió la irresponsabilidad de, en medio de la pandemia, implementar un nuevo modelo educativo al cual ni siquiera se hizo pilotos para poder probar que los currículums, los cambios que se iban a hacer a los libros de texto y demás Claro. fueran los adecuados. Y entonces han salido a lo largo de estos años deficiencias muy dolorosas de libros de textos mal hechos, con problemas serios en la didáctica, en el lenguaje, justos reducción del material para la lectura y demás. Y pues no es sorpresa que este reporte dé cuenta pues que no estamos teniendo progreso en lo más importante, que es el aprendizaje de nuestros estudiantes. Un reporte muy lamentable, doctor. Buen día, le saluda Juan Rivas. Y en este sentido, la pregunta es, ¿qué podemos hacer ya en un escenario así? Pues para, de alguna manera, mitigar o revertir este nivel en el que están los niños en cuanto a comprensión de lectura. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, en casa? No podemos dejarle todo ahí a la autoridad. Ya sabemos que no lo están haciendo bien. ¿Qué podemos hacer nosotros? Sobre todo ahora que ya los niños utilizan, por ejemplo, ChatGPT prácticamente todo. ¿Hasta qué punto esto se puede convertir en un problema para los niños que vendría a agravar esto que ya tienen en cuanto al nivel bajo de comprensión de lectura y otros usos de herramientas, por ejemplo, doctor? Mira, Pablo, lo que preguntas es bien importante. Se está mostrando en distintos estudios alrededor del mundo que lejos de la expectativa de que la inteligencia artificial pueda potenciar el aprendizaje, lo está minando, porque una de las habilidades básicas es el pensamiento crítico. Y si las personas solo ponen un prompt, ¿no? La instrucción en ChatGPT o Claude o las diferentes inteligencias artificiales para que le resuman un texto y no lo lee, no lee nada, o prácticamente le haga la tarea, etcétera, pues ahí no hay aprendizaje, ahí no hay desarrollo de pensamiento crítico. Primer problema. Segundo problema, en el caso de las escuelas de México, y el reporte también así lo apunta, hay una precariedad importante en la disposición de computadoras y de Internet para el aprendizaje. Las habilidades digitales en el siglo XXI son muy importantes y lamentablemente, por ejemplo, en las primarias y en las secundarias del país, apenas 50% de las escuelas cuentan con una computadora o 48% con acceso al Internet. Y ni siquiera eso, Pablo, significa que sean computadoras con un propósito educativo. La estadística es tan mala que no nos puede dar cuenta que sea una computadora no significa que haya un laboratorio de computadoras en las escuelas para el aprendizaje. Claro. Pero claramente esta estadística sí te apunta que hay un problema serio también para poder incorporar y desarrollar las habilidades digitales. Y a eso se suma un elemento también crucial, que es, la verdad, el país ha venido
desinvirtiendo, gastando menos en capacitar mejor a los docentes. Para este año, para ilustrarle a la audiencia que nos está viendo, solo hay 91 pesos por maestro, por maestra al año para su capacitación. Así es imposible brindarle mejores elementos al profesor para que sea efectivo en el aula y pueda empezar a ayudar a que sus alumnos sí comprendan la lectura, sí desarrollen la parte matemática. Entonces, hay un cuarto problema que es muy preocupante, que tiene que ver con que ni siquiera en ese contexto la autoridad ha querido hacer evaluaciones para dar cuenta de los verdaderos resultados de la nueva escuela mexicana. Se llenan la boca de que no, que el pueblo y que no, la comunidad al centro en esta nueva escuela mexicana. Bueno, si realmente es tan nueva y tan buena, ¿por qué no quieren hacer evaluaciones de los aprendizajes alcanzados de los estudiantes? Solo 4 estados, el caso de Querétaro, Nuevo León, Jalisco y la parte de Guanajuato, con sus propios recursos, han hecho evaluaciones para poder ver dónde están sus estudiantes y trabajar con los profesores en recuperación de aprendizajes. Y finalmente, tú preguntabas algo también nodal. ¿Qué podemos hacer las familias? Por un lado, uno de los elementos esenciales, con franqueza, es la exigencia ciudadana por una mejor educación. Y ahí, en verdad, en la autocrítica, no hemos hecho bien los ciudadanos en exigir a nuestros gobiernos que realmente se dejen la retórica, no anden solo repartiendo dinero, sino que nos den una educación en la que nuestros niños, niñas y jóvenes realmente aprendan. Eso no lo hemos logrado como país y somos incapaces de darnos cuenta que, como ilustraba hace ratito, la omisión termina siendo muy costosas en el futuro de las personas, porque a la hora de buscar chamba se les complica, claro, y a la sociedad en su conjunto estas dolencias educativas minan la prosperidad. Todo parece indicar que a la Cuarta Transformación no le importa el tema educativo y no le importa sobre todo la evaluación del tema educativo, prefiere evitarlo. Y lo vemos, doctor Fernández, con el simple hecho de haber desaparecido esta prueba enlace, que era una prueba muy buena, ¿no? Esta prueba nacional de logro académico en los centros educativos. Se evaluaba en particular a los centros educativos y pues era un examen estandarizado en el cual pues se evaluaba cada uno de los centros educativos del país y desaparece esta prueba. Así es que bueno, pues con la nueva escuela mexicana y sin este tipo de pruebas, pues el rumbo, la verdad, es muy incierto y es muy preocupante, doctor, porque estamos viendo los resultados en el presente, pero para el futuro deberíamos de preocuparnos. Es que una de las cosas que tramposamente y en la retórica francamente populista han descalificado las evaluaciones diciendo que estos eran instrumentos neoliberales y demás, y pues en el fondo esas son excusas para no dar cuenta de si realmente nuestros chicos están aprendiendo lo que tienen que aprender. Cuando dicen que debe de haber nuevos modelos de educación y de evaluación, digo, ok, va, muéstrenos en estos nuevos modelos de evaluación dónde está la prueba de que realmente hoy los chicos comprenden mejor la lectura que antes en los modelos anteriores educativos. Y es que no existen esos modelos de evaluación. Exacto, muéstrenme dónde está la supuesta evidencia que hoy en esta visión de la comunidad al centro tienen los jóvenes una mejor comprensión de las matemáticas y del desarrollo científico para poder atender los problemas justo de la comunidad. Doctor, y todo en ese momento es silencio y pura descalificación de que cuando se les evidencia en su responsabilidad, te dicen, es que eres neoliberal, es que eres prianista, es que tú lo que quieres es la educación para los capitalistas. Pero al mismo tiempo se llenan la boca diciendo que va a haber un plan México y que va a haber inversiones para electromovilidad, logística y demás. Todos esos aspectos requieren precisamente capital humano, que las personas comprendan lo que leen, que tengan las bases matemáticas, habilidades digitales, el desarrollo de pensamiento crítico y demás,
que la denominada Nueva Escuela Mexicana no está desarrollando. Y que, por cierto, tuvimos que aventarnos numeritos como el que hizo Marx Arriaga y en respuesta desde Palacio Nacional diciéndole no va a haber cambios a la escuela mexicana, no te preocupes, prácticamente te puedes retirar, todo se queda igual sin este funcionario. En fin, doctor Fernández, yo sé que todavía no hay detalles en cuanto a matemáticas, por ejemplo, pero ¿cómo andan los niños en cuanto a matemáticas? Si en la lectura no están bien, no quiero pensar cómo anda el asunto de las matemáticas. Mira, en las evaluaciones que han hecho los estados, sabemos que en promedio los jóvenes de la media superior, es decir, de la prepa, 60% de ellos no tienen los conocimientos básicos de las matemáticas. Tienen problemas, por ejemplo, cuando estás en primero de prepa y no sabes la regla de 3. Y si no sabes la regla de 3, pues imagínense si van a poder hacer ecuaciones o van a poder hacer cálculo diferencial o integral. Eso ya es realmente algo imposible. Y nuevamente, para que nos ve, para que vean por qué esto nos termina costando mucho como sociedad. En los estudios a los que hacía referencia, nos decían en una empresa que se dedica a los cables para el sector automotriz. Me dice, mire, tenemos que darle a las personas un curso básico de matemáticas porque la maquinaria que utilizamos es de importación, está en pulgadas y la conversión a centímetros las personas no lo pueden hacer. De ese tamaño es el problema de no desarrollar bases matemáticas sólidas en la escuela que terminan siendo necesarias a la hora de que se busca chamba y complica la posibilidad de que podamos traer mejores empleos porque las personas no tienen los conocimientos, las habilidades requeridas en la competencia global. Nos guste o no, estamos en una competencia global en donde uno de los elementos esenciales para poder ser ganador es que las personas, su capital humano, realmente sea sólido, tenga estos conocimientos que les permita en el cambio tecnológico adaptarse a él y aprovecharlo. Pero si tú no comprendes, no tienes lo básico, no comprendes lo que lees, no tienes las matemáticas, es muy difícil que puedas hacer habilidades complejas que el siglo XXI requiere. Pues es la base Delicado. de todo y es tan sencillo como que después no van a saber ni ir a la tienda y recibir el cambio, doctor, porque efectivamente es la base de todo, las matemáticas y la comprensión de lectura. Pues por lo pronto, doctor Fernández, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues vamos a estar muy pendientes y si nos lo permite estar en comunicación, porque estos temas hay que analizarnos de manera constante. El agradecido soy yo, muchas gracias y que tengan muy buen día. Gracias al análisis, doctor Marco gracias. Fernández por este gran análisis de cómo está la situación del tema educativo en nuestro país.